Bienvenidos jóvenes a la continuación de nuestra clase de el estudio de la fecundación, primera, segunda y tercera semana del desarrollo humano. En esta oportunidad vamos a abordar todo lo referente a los cambios que experimenta el embrión durante la tercera semana del desarrollo, ya que ya habíamos visto la primera parte de la clase en los videos previos. Recordemos primero qué pudimos ver, en qué quedamos nosotros en la clase pasada, que estudiamos durante toda esa segunda semana en el desarrollo de ese embrión. Pudimos ver que finalizaba la implantación, es decir, ya el disco bilaminar, el blastocisto, se había introducido completamente en el endometrio y había una diferenciación trofoblástica definitiva en lo que era el trofoblasto y el sincitio trofoblasto. Se formó el amnios, el disco en ese momento está formado por dos capas, por el epiblasto y el hipoblasto, y también está constituido el saco vitelino primitivo. Va a haber en esa segunda semana la instalación del periodo lacunar, que es donde la sangre materna baña a las estructuras trofoblásticas de ese embrión y se instaura una circulación uteroplacentaria rudimentaria, es decir, inicial, donde comienza un intercambio entre los nutrientes maternos hacia ese embrión de forma inicial. También se desarrolla todo el mesodermo que va a rodear ese blastocisto, es el mesodermo extraembrionario que va a estar fuera de lo que viene a ser el embrión y va a cubrir al saco vitelino en la parte inferior y a la cavidad amniótica en la parte superior. También se forma la cavidad exocelómica y la cavidad coriónica y se establece la placa procordal, que es un sitio donde está bastante fusionado el epiblasto con el hipoblasto y hay un engrosamiento de las células hipoblásticas y que van a marcar pauta en el sitio donde se va a ubicar la futura boca del embrión. Es decir, que se establece el eje cráneo-caudal del embrión. Y también aparecieron las primeras vellosidades coriónicas, que son las primarias, donde ocurre ese intercambio inicial de los nutrientes entre lo que aporta la madre y lo que va hacia el embrión. Todo esto lo vimos nosotros en la clase pasada durante ese desarrollo de la segunda semana embrionaria. Ahora vamos a ver qué sucede durante los siguientes 7 días, que es la tercera semana del desarrollo. Podemos ver entonces que durante esa tercera semana que vamos a estudiar, vamos a ver que se forma la estría primitiva, que hay un proceso que se denomina gastrulación, se forma la notocorda, también existe otro proceso importante dentro del embrión que se denomina neurulación, la formación de las crestas neurales, el desarrollo de somitas, del celoma intraembrionario, el desarrollo inicial del aparato cardiovascular y un desarrollo posterior de las vellosidades coriónicas, es decir, que es la evolución de esas vellosidades que se iniciaron durante la segunda semana. Todos estos eventos los vamos a ir estudiando a medida que vayamos avanzando en esta clase de ahora. Tenemos entonces que nosotros dejamos, como les decía en las diapositivas previas, un embrión en el día 14, ¿no? Ya cuando entramos en la tercera semana, en los primeros días de la tercera semana, que es el día 15 aproximadamente, comienza el primer evento que se denomina la formación de la estría o línea primitiva. ¿Qué es lo que ocurre? Primero empieza un abultamiento en la línea media de este embrión. Fíjense que estamos viendo la parte superior de este embrión. ¿Se acuerdan que eran dos bolsas? La primera que era la cavidad amniótica, la de arriba y la de abajo del saco vitelino, y en el medio estaba el disco bilaminar. Entonces seccionamos el techo de esa cavidad amniótica y comenzamos a ver desde arriba la parte dorsal de lo que va a ser el embrión. Entonces vemos que en su región central, en forma lineal, en la mitad del embrión, se empieza un abultamiento cerca de la parte caudal de ese embrión bilaminar. Entonces, opuesto a la lámina procordal, ocurre ese abultamiento y
no es más que una proliferación de las células epiblásticas que se van acumulando y abultando en la parte en forma lineal en la parte central de ese embrión. Luego que comienza ese abultamiento, vamos a ver que se empiezan a invaginar y hace una depresión en lo que inicialmente era como una montaña, como un bulto. Vemos que se comienza a hacer este surco, ¿ok? Y todo este surco va en toda la longitud de este abultamiento, se va a denominar estría o línea primitiva y termina en este abultamiento, que es la parte central del embrión, que se denomina nodo primitivo, pero que a la vez en el medio del nodo se mantiene esa depresión que viene por el surco y la depresión del nodo se va a denominar fosita primitiva. Entonces, recapitulando, tenemos un disco bilaminar que comienza la proliferación de las células epiblásticas que se van orientando hacia la línea central media del embrión desde la porción caudal hasta más o menos la mitad de ese disco bilaminar y luego comienzan a proliferar de tal manera que se empiezan a invaginar y hace una depresión que se denomina surco, ¿ok? Surco o línea primitiva y finaliza en el nodo primitivo en forma de fosita primitiva. Aquí tenemos una fotografía, una micrografía electrónica del embrión bilaminar y vean la invaginación de las que yo les venía hablando en la diapositiva previa. Fíjense cómo está el nodo primitivo, que también se denomina el nodo de Hensen, que es ese abultamiento, es la parte final de todo lo que es la línea primitiva, también en forma abultada, pero en el centro de ese nodo de Hensen también viene la depresión que viene formando el surco y allí va a constituir la fosita primitiva. Aquí tenemos un dibujo esquemático de lo que yo les comentaba, cómo estamos observando estos embriones y nos debemos acostumbrar a este tipo de corte porque durante toda la tercera semana y es más en las clases siguientes que le va a dar el doctor Franklin con respecto al desarrollo embrionario, vamos a estar siempre observando lo que sucede en ese embrión que está en el medio de dos cavidades, de dos bolsas, que son la amniótica y el saco vitelino. Por lo tanto, va a haber este corte típico donde quitamos ese techo de la cavidad amniótica, de ese amnio, y comenzamos a ver desde arriba todo lo que le está ocurriendo a ese embrión bilaminar. Entonces, fíjense lo que está ocurriendo. Comienza a existir esta línea primitiva, la invaginación que es la estría con su fosita y se comienzan a introducir estas células hacia la parte interna de ese epiblasto. Esto va a marcar la orientación de ese embrión bilaminar. Tenemos que hacia la parte craneal va a estar presente la lámina procordal, que fue la que vimos que se había establecido en la segunda semana de desarrollo, que va a dar pie a lo que es la porción craneal del embrión, mientras que la línea primitiva está hacia la zona más caudal del embrión. Aquí también se establecen lo que son los lados derecho e izquierdo del embrión y además el dorsal y el ventral. El dorsal es donde estamos, que es lo que estamos viendo nosotros, mientras que el ventral es el que va a dar en este momento hacia el sitio donde se encuentra el endodermo. Y derecha e izquierda, pues según estemos viendo el embrión, lo vemos desde la parte de arriba, vemos acá la lámina procordal, todo esto lo que es la estría primitiva, este lado sería el derecho y este el izquierdo. Si hacemos este corte, esto es lo que va a formar el futuro feto. Fíjense cómo va a estar ubicado. La parte donde está la lámina procordal es donde va a estar la porción craneal, específicamente va a dar origen a lo que es la membrana bucofaringea, es decir, esta zona de la boca, mientras que la línea primitiva va a estar localizada en la zona más baja del embrión, en la zona sacra del embrión. Y de hecho, es en esta zona donde si hay algún problema con la línea primitiva pueden ocurrir problemas en el embrión que se está formando, en el futuro feto y en el recién nacido. Podemos ver
hasta tumores en esta zona que tienen distintas características, porque estas son células muy primordiales que tienen la capacidad de diferenciarse en muchísimas cosas, porque apenas se está empezando a formar el embrión. Pero entonces este dibujo es para que ustedes puedan observar más o menos qué es lo que en dónde va a estar ubicado las porciones del embrión. Lo que pasa es que en este momento el embrión es totalmente plano, formado por dos capas. Todavía no tiene una forma humana. Todavía tenemos, a pesar de que ella es vida, ¿ok? Es vida, pero está apenas iniciando la tercera semana, y lo que son esas dos capas, que durante esta tercera semana se va a convertir en trilaminar, luego se pliega y va a formar a este embrión y a este futuro feto. Tenemos entonces que aproximadamente desde el día 15 el día 16, luego de la formación de la estría primitiva y de la línea primitiva, recuerden que estos son eventos que vamos a ir explicando de forma aislada, pero que realmente en la vida real, en vivo, son procesos que son simultáneos. Es decir, mientras está ocurriendo el desarrollo de la línea primitiva, están pasando otros eventos que les voy a ir explicando a medida que vayamos avanzando. Entonces, por eso les decía, la línea primitiva comienza a formarse desde el día 15 e inmediatamente comienza la gastrulación. ¿Y qué es la gastrulación? La gastrulación es un proceso por el cual el disco bilaminar, del cual nosotros venimos estudiando con dos capas, que son el epiblasto y el hipoblasto, pasa a convertirse en un embrión, en un disco trilaminar. Es decir, va a tener no dos capas, sino tres capas, que en este caso van a variar de nombre. Antes eran llamadas las dos capas epiblasto e hipoblasto, pero en el caso del embrión trilaminar o el disco trilaminar, se van a denominar ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, ¿cómo ocurre este proceso de gastrulación? Vamos a ver que a través de esta proliferación de células epiblásticas que se van imaginando por la zona media y por la línea primitiva, van a ir invadiendo no es un espacio porque no estaba abierto, sino el sitio en el cual estaban unidas el ectodermo con el endodermo, o el epiblasto con el hipoblasto, mejor dicho, porque todavía en ese momento no han cambiado nombre. Entonces, como estaba inicialmente dos capas, una encima de la otra, en la parte superior epiblasto y en la parte hipoblasto, cuando comienzan a invaginarse las células, comienzan a separar esas dos capas para formar la tercera capa, que es nueva, que es la del mesodermo. Entonces, fíjense cómo observan acá, cómo se va introduciendo y se van separando las dos capas que teníamos en ese embrión. Tenemos acá, fíjense, se proliferan, se introducen y comienzan a separar el epiblasto del hipoblasto. Y también se ve. Entonces, cuando se comienzan a introducir, a penetrar estas células epiblásticas en este sitio, van también a sustituir las células hipoblásticas, es decir, que las células que se encontraban en el epiblasto realmente van a dar pie a las otras dos capas también. Es decir, va a ir sustituyendo las células del hipoblasto y van a formar una nueva capa que se denomina endodermo y que va a ser en este caso, al sustituir el hipoblasto, se va a convertir, es decir, va a mantenerse como techo del saco vitelino, pero que se va a denominar endodermo y que son células en este caso distintas porque provienen todas del epiblasto. Además, se van a seguir proliferando y van a formar una tercera capa que va a estar entre lo que era el epiblasto y el actual endodermo. Esta se va a denominar mesodermo, es decir, meso significa medio, es la capa que se va a encontrar en la parte media de ese embrión. Y el epiblasto va a cambiar de nombre, ahora no se va a denominar epiblasto, sino se va a denominar ectodermo. Y aquí tenemos las tres capas embrionarias que van a dar pie a todas las estructuras, órganos y sistemas de un ser humano, de un embrión, feto y futuro ser humano recién nacido que va a crecer en el trayecto de toda su vida.
Entonces, fíjense que cada vez que nosotros estudiamos algo en histología, comentábamos proviene del ectodermo, proviene del mesodermo o proviene del endodermo. Es más, los epitelios, los tejidos epiteliales, recordemos que comentábamos que derivaban de las 3 capas embrionarias. Entonces es ahora donde ustedes están viendo, conectando ese conocimiento que estaban adquiriendo en histología con esta parte de embriología. ¿A qué se refería cuando hablábamos que derivaban de una u otra capa embrionaria? Entonces, entendamos que estas 3 capas que se están formando apenas en una tercera semana de embarazo, estas 3 capas son las que van a dar origen a todos los tejidos, órganos y estructuras del cuerpo. Aquí tenemos un dibujo esquemático donde se ve entonces la proliferación del epiblasto y cómo se va invaginando y van formando esa tercera capa intermedia. Y aquí pues el embrión le denominamos trilaminar por las 3 láminas, las 3 capas que tienen. Aquí tenemos un dibujo esquemático, 2 dibujos esquemáticos donde se demuestra no solo lo que está pasando en ese disco trilaminar, sino en todas las estructuras que están a su alrededor. Fíjense que estamos totalmente inmersos en el endometrio del útero. Están todas las células trofoblásticas creciendo y desarrollándose, creciendo esas vellosidades, buscando las lagunas de la sangre materna para que haya mejor intercambio, y aquí con su tallo de conexión hacia lo que es la cavidad coriónica y suspendidos en este celoma extraembrionario estas 2 bolsas que son la cavidad amniótica con el saco vitelino y en el medio ese embrión trilaminar con sus 3 capas. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese mesodermo que se denomina mesodermo intraembrionario, precisamente para diferenciarlo de lo que les decía yo la semana pasada, de lo que se encuentra fuera del embrión. Recordemos que en la segunda semana se forma un mesodermo, pero es un mesodermo extraembrionario, es decir, que va a estar por fuera de ese embrión, ese disco, que en ese momento era un disco bilaminar. En este caso, el mesodermo que se está formando es intraembrionario porque precisamente va a estar dentro del disco. Entonces, separa ectodermo de endodermo, se dispersa prácticamente por todo el disco que forma el embrión, ¿ok? Y además, cuando llega a los límites del disco, se va a continuar con el mesodermo extraembrionario que se formó en la segunda semana, ¿ok? Entonces, esas 3 capas, la capa media prolifera, se separa totalmente el ectodermo del endodermo y se va a continuar con el mesodermo extraembrionario que rodeaba la cavidad amniótica y el saco vitelino. Solo van a haber algunos sitios específicos donde ese mesodermo no va a separar al ectodermo del endodermo. Es decir, hay unos sitios en particular, que se los voy a mencionar ahorita, que quedan muy bien fusionados el ectodermo con el endodermo o con otra estructura que hay allí. ¿Cuáles son los sitios? Hay 2 sitios específicos donde el ectodermo queda fusionado con el endodermo y no lo separa el mesodermo, que son la placa procordal en la parte craneal del embrión, que va a dar pie a futuro en lo que es la membrana bucofaringe, es decir, lo que va a dar origen a todo lo que es la parte de la boca, y en la parte caudal del embrión, en este caso tenemos aquí la parte craneal y aquí la parte caudal. También lo reconocemos por la línea primitiva. Entonces, en la parte caudal hay otro sitio donde están muy bien fusionados el ectodermo con el endodermo, que es la membrana cloacal. Y eso es lo que va a dar pie a futuro al ano, que es la finalización del sistema digestivo. Entonces, en esos 2 sitios está muy fusionado el ecto con el endodermo y ahí el mesodermo no lo separa. Y el otro sitio es en la línea media, donde no van a estar específicamente fusionados el ectodermo con el endodermo,
pero va a haber una estructura que se denomina notocorda, que ya vamos a verla más adelante, que es un cordón macizo de células, y en ese sitio van a estar fusionados ectodermo, notocorda en forma de un cordón de células, y en la parte de abajo el endodermo. ¿Ok? Lo vamos a ver en dibujos en fotografías y en dibujos más adelante. Tenemos entonces un embrión con las tres capas, pero vamos a acordarnos cuál ha sido la evolución desde el momento en que se formó ese blastocisto. Recordemos que el blastocisto está formado en la primera semana y tenía una porción externa, unas células externas que eran las que le daban el límite y formaban el trofoblasto. ¿Okay? Mientras que había un grupo de células agrupadas hacia el polo embrionario que se denominaba macizo celular interno. Y además tenía una cavidad que se denominaba blastocele. ¿Qué pasó con todas esas estructuras? Bueno, el trofoblasto formó el mesodermo extraembrionario y todo lo que es las células trofoblásticas que están invadiendo ese endodermo, que a futuro, perdón, ese endometrio, perdón, que están invadiendo el endometrio y que a futuro ese trofoblasto constituirá la placenta. El macizo celular interno va a formar todas las estructuras del embrión, ahorita las vamos a mencionar. El blastocele o la cavidad que había en ese momento, el blastocisto, pues formó parte de lo que es ese saco vitelino y nos dirigimos un poco acá a ese macizo celular interno. En el macizo celular interno, hasta la segunda semana había dos capas, epiblasto y hipoblasto. El hipoblasto formó la envoltura del saco vitelino, pero luego es sustituida por células del epiblasto. Entonces, el epiblasto, que se prolifera en la línea primitiva, va a dar origen a las tres capas que constituyen un embrión trilaminar: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. En el caso del ectodermo, vamos a tener otro proceso que se denomina la neurulación, la formación del tejido nervioso central. Ahorita en la tercera semana lo vamos a ver más adelante. El mesodermo observamos que va a haber una diferenciación de ese mesodermo, y el endodermo, que va a revestir algunos órganos que vamos a ver también al proseguir en la clase. Entonces, fíjense cómo ha sido la evolución de todas las estructuras de ese embrión. Tenemos entonces un disco con tres hojas embrionarias que dan pie a todo lo que va a ser el cuerpo humano. Fíjense cómo tenemos acá el dibujo esquemático de ese embrión que está formándose en este momento con sus tres hojas y cada una de un color distinto. Tenemos el ectodermo, que es el mismo epiblasto que cambió de nombre, el mesodermo, que se formó por la invaginación de estas células epiblásticas y que separó el epiblasto del hipoblasto, y el endodermo, que fue un hipoblasto sustituido por esas mismas células epiblásticas. Ahora, cada una de estas capas de ese embrión trilaminar va a formar a futuro grandes partes de nuestro cuerpo. Es decir, cada una se va a orientar según su localización. Y tenemos que el ectodermo va a dar pie principalmente al sistema nervioso, a todo lo que es la parte externa de nuestro cuerpo, lo que es piel, uñas, pelo, los epitelios externos, y va a dar origen a lo que es el sistema nervioso central y el sistema tegumentario. El sistema tegumentario tiene que ver, por supuesto, con la piel y sus anexos. En la parte del mesodermo, en la capa mesodérmica, va a dar origen principalmente a lo que son los huesos, los músculos, ¿okay? También el aparato circulatorio, renal. Estos son los principales derivados de esta capa embrionaria. Mientras que el endodermo va a quedar inmerso en la parte interna, revistiendo las cavidades internas de nuestro cuerpo. Por lo tanto, va a dar origen a parte del sistema digestivo,
sobre todo todos los epitelios que van a revestir nuestro sistema digestivo y que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en la embriología. Ustedes van a observar cómo se van diferenciando estas tres capas embrionarias, pero más o menos a grosso modo ustedes van a observar que estos son los principales derivados. Por ejemplo, acá estamos en un dibujo esquemático, también en forma resumida, las principales estructuras que dan pie a estas tres capas embrionarias. Tenemos entonces ectodermo, sistema nervioso y piel, mesodermo, músculos, esqueletos, riñones y aparato reproductor también, que no se los mencioné en la pasada. Y el endodermo, las glándulas endocrinas, pulmones, todo lo que es sistema digestivo e hígado. Ahora, el siguiente evento o hecho que ocurre durante esta tercera semana es la formación de la notocorda. Como les dije, son eventos que van ocurriendo simultáneamente, pero que los vamos a ir explicando en forma aislada por motivos didácticos. Entonces, ¿qué sucede con esto de notocorda? Resulta que durante esta formación de este disco trilaminar, las células epiblásticas van a migrar a través de lo que, ¿se acuerdan que les dije que en la parte caudal del embrión estaba la línea primitiva y en la último sitio, es decir, en la porción más craneal de esa línea primitiva estaba el nodo de Hensen o nodo primitivo y en él había una fosita? Bueno, resulta ser que de allí esas células epiblásticas se van a invaginar y van a formar un cordón de células que se va a ir orientando hacia la parte más craneal del embrión hasta llegar a lo que es la placa procordal, que es donde yo le decía que estaban muy fusionados el ectodermo con el endodermo y por lo tanto pues no lo iba a separar. Pero en este caso, desde la fosita primitiva hasta la lámina procordal se va a formar ese cordón de células epiblásticas que se va a denominar en ese momento proceso notocordal. Va a estar en la línea media y por eso y va a tener otros eventos sucesivos hasta que se forme la notocorda definitiva. Pero en esta primera parte solo se forma ese cordón que es el proceso notocordal. Aquí tenemos una fotografía, una micrografía, perdón, electrónica de barrido, donde se observa el embrión trilaminar. Vemos acá arriba lo que es el ectodermo, que ya está formando unas estructuras que vamos a ver más adelante. Y en la línea media, aquí vendría a estar lo que es la notocorda, aquí pintada con estos puntos azules. Mientras que en la parte más craneal, en la zona donde se fusionan ectodermo y endodermo, es la lámina procordal. ¿Qué va a ocurrir más adelante? Bueno, una vez que se forma ese cordón y que llega hasta la lámina procordal, el agujero que está al final de la línea primitiva, en ese nodo de Hensen o ese nodo primitivo, recordemos que también había una depresión y esa depresión se denominaba fosita primitiva. Esa fosita primitiva se va a continuar, es decir, se va a introducir dentro de ese cordón de células, es decir, ese cordón que era macizo, ahora se va a horadar, es decir, va a haber un espacio, una parte interna que lo va a convertir en un tubo. ¿Sí? A pesar de que en algunos textos de embriología se les habla de canal o conducto, en algunas partes hablan de canal notocordal, realmente no es un canal, es un tubo, porque va a tener totalmente un límite en forma tubular y que va a llegar hasta ese límite donde ella se formó, que es en la lámina procordal. Entonces, lo que inicialmente era un cordón macizo de células, ahora va a ser hueca por dentro y se va a formar ese conducto o tubo que se denomina así, conducto notocordal o tubo notocordal. En el suelo de ese conducto va a estar muy fusionado lo que es el piso de esas células que venían formando el proceso notocordal y el endodermo.
Luego que sucede esto, que ya ella quedó totalmente en forma tubular, comienza a, eliminarse, a degenerar el piso de ese conducto. Es decir, eso que veíamos que estaba muy bien funcionado, el endodermo con la parte baja o ventral de ese tubo notocordal, comienza a degradarse, a morir, y comienza a comunicarse este conducto con lo que es el saco vitelino hasta que se desaparece por completo ese piso y queda solo expuesto el techo de ese conducto notocaudal al saco vitelino. Y queda también donde estaba la fosita primitiva, ¿se acuerdan? Donde comienza esa imaginación de ese espacio que existía allí en la fosita y que se fue prolongando a todo lo que es el tubo, el proceso notocordal. Bueno, ese espacio va a quedar permeable y va a haber una comunicación temporal entre lo que es la cavidad amniótica con el saco vitelino. Fíjense que existe esta porción donde puede haber paso de sustancia entre una y otra, pero esto es una comunicación temporal. Va a haber un momento en donde ocurren otros cambios en el embrión y cierra por completo ese conducto neuroentérico. Así se denomina esa comunicación, se llama conducto neuroentérico y está ocurriendo durante la formación de la notocorda. Tenemos entonces, al hacer el corte del embrión, el corte transversal a nivel de lo que era el proceso notocordal, que se convirtió en tubo y que perdió la parte, es decir, era un tubo de esta manera y perdió la parte de abajo y queda solamente la parte superior, que es este techo. ¿Okay? Entonces, esta placa notocordal, que se denomina así, queda en la parte superior del saco vitelino. ¿Okay? Esto comienza a proliferar nuevamente y los extremos se buscan, se fusionan y se oblitera este elemento, se oblitera es que se tapa, es decir, se vuelve nuevamente un cordón macizo de células. Y es allí donde se forma la notocorda definitiva. ¿Okay? Entonces, si recapitulamos los pasos, primero hubo una invaginación de las células epiblásticas desde el nodo de Hensen o desde el nodo primitivo entre el ectodermo y el endodermo eh, hacia la placa procordal, que es donde está bien fusionado ectodermo con endodermo, formando un macizo de células, es decir, un cordón macizo, y ese es el proceso notocordal. Luego, la fosita primitiva, es decir, esa depresión se prolonga y penetra por el medio de ese cordón y lo convierte en un tubo. Y allí hablamos de un tubo notocordal. Luego, la parte inferior de ese tubo se degrada, se degenera y queda solo la parte superior formando una placa notocordal que luego va a proliferar nuevamente y se va a obliterar, se va a cerrar y se va a conformar nuevamente un cordón macizo que va igualmente desde la fosita primitiva hasta la placa procordal sin separar la placa procordal. Si ese es como el límite donde llega la notocorda. Ahora, ¿qué es la notocorda? ¿Cuál es la importancia de saber esa estructura en forma de cordón de células que está en la mitad del embrión? Resulta que este es un tejido sumamente importante para la formación del embrión. La notocorda tiene múltiples funciones, muchísimas. Les voy a nombrar algunas de ellas. Define el eje primitivo del embrión, por supuesto, porque al estar allí vamos a saber cuál es igual que la estría primitiva, vamos a saber cuál es el lado derecho, cuál es el lado izquierdo y la parte más craneal del embrión. Le proporciona cierta rigidez porque es un cordón macizo de células. Sirve como base para el desarrollo del cuerpo axil, es decir, va a ser como una orientación para que se forme todo lo que es el axis, es decir, la parte central del cuerpo del embrión, donde van a estar las vértebras y la columna vertebral. No va a derivar, es decir, ella no es la que los va a formar,
pero va a orientar por dónde es que se van a formar. Como les dice aquí, sirve como base para desarrollar ese cuerpo axil de huesos de la cabeza y la columna vertebral. Indica el sitio futuro de los cuerpos vertebrales. Eso sí, allí donde está la notocorda es donde va a estar los cuerpos de las vértebras. Y aquí se lo pinté de rojo y siempre se los digo en todas las clases de todos los semestres que esto que está aquí lo coloco en rojo y subrayado porque consideramos esta una de las principales funciones de la notocorda. Por lo tanto, si les preguntamos función de la notocorda o función principal, la que van a colocar es esta. Porque como les decía, la notocorda tiene muchísimas funciones, pero de manera primordial es el inductor primario del embrión. ¿Qué significa eso? Resulta que las células notocordales, es decir, las células que constituyen la notocorda, tienen la posibilidad de secretar unos elementos que van a servir de señalización celular, es decir, va a ir a otro sitio para estimular o inducir a que otras células se diferencien. Específicamente, va a inducir la formación del sistema nervioso central. Es decir, donde esté la notocorda, ella va a secretar esta sustancia y va a hacer que el ectodermo, que está por encima de ella, se diferencie en lo que va a ser a futuro el sistema nervioso central. Por lo tanto, es muy importante esta función. De todas las que tiene, esta es una de las primordiales. Es tan importante la inducción de la notocorda que se han visto en estudios experimentales que si ustedes toman parte del notocorda y la siembran en otro sitio del embrión donde haya células epiblásticas, estas se van a diferenciar a su vez en sistema nervioso central. Es decir, que ella donde esté ubicada va a hacer su función de inducir a las células epiblásticas para esa formación del sistema nervioso central. Y ella en el transcurso de la vida embrionaria va a ir degenerando, o sea, va a ir desapareciendo. Solo van a quedar ciertos remanentes embriológicos dentro del cuerpo que van a estar presentes en el cuerpo adulto. Son los llamados vestigios. Esto es lo que hablamos cuando hablamos de vestigios, es decir, es el remanente embrionario que queda en un individuo adulto. La notocorda va a quedar como el núcleo pulposo de los discos intervertebrales. Recordemos que el disco intervertebral es una estructura que se encuentra entre las vértebras de la columna, sirviendo de amortiguación para la movilización de la columna. Pero en su parte central de estos discos hay un núcleo pulposo. Ustedes los estudiaron en el primer lapso de anatomía microscópica 1. Bueno, este núcleo pulposo deriva, es lo que queda como vestigio de la notocorda. ¿Okay? Entonces, esto es pregunta siempre de examen, cuáles son los derivados finales o los vestigios de la notocorda. Y ya saben que estamos hablando del núcleo pulposo. Les quise traer esta imagen hermosa de ese pie de un bebé recién nacido con este pensamiento, porque precisamente esta frase, este pensamiento que está aquí, muestra algo de lo que yo les quiero hacer ver, no solo durante la clase, sino durante la formación de todo lo que es la parte embriológica para su futuro como profesionales de la salud. Todo lo que nosotros estamos viendo es producto definitivamente de un milagro, de la acción de Dios sobre la formación de cada uno de nosotros. Cuando vemos que todas las estructuras van formando una al lado de la otra, donde una induce a la otra, donde todo está engranado de manera perfecta y que finaliza en lo que nosotros conocemos como un niño y un futuro adulto, un ser humano con todas sus funciones, no podemos dejar de pensar que la mano de Dios está metida allí. Entonces, siempre piensen eso sobre todo cuando estén leyendo y estudiando este capítulo tan hermoso que es de la embriología. Vamos a dejar esta clase hasta acá, este video, y vamos luego a continuar con todos los eventos de la tercera semana para finalizar la clase que me corresponde a mí en un último video que será el próximo.